Bueno, entonces empecemos pues resolviendo ejercicios de máximos y mínimos. Entonces, encontremos los, los valores extremos de la función, a ver, esta que está acá. Sea nuestra función f de xy, nuestra función f de xy, dada de la siguiente manera: 2 más x2 más y2. ¿Sí? En el conjunto cerrado, y acotado por la región S, ya les vamos a poner cuál es la región S. Acotado, acotado que en S, acotado en S, el conjunto de todas las parejitas de XY, tal que satisfacen pues la siguiente ecuación. Bueno, que esto pertenece a R2. Esto pertenece a R2. Pertenece a R2, tal que me satisface esta ecuación x cuadrado más un cuarto de y cuadrado menor o igual a 1. Entonces debemos pues encontrar esos valores extremos ahí para esta función acotado por esa elipse prácticamente que nos están denotando ahí. Ok, entonces empecemos pues a resolver el ejercicio. ¿Qué hacemos primero? Determinamos nosotros nuestra frontera, ¿sí o no? Nuestra frontera será ¿quién? Nuestra función que nos está dando el ejercicio, que es donde está acotada la función como tal, ¿cierto? La función principal f. Entonces, tomamos esta funcioncita de acá, esta x2 más y cuadrado cuartos igual a 1, igualando a 1. Ok, entonces, esa va a ser la frontera. Bueno, les pregunto, ¿hay puntos críticos singulares para esta función? Alguien me dice, ¿hay puntos críticos singulares para esa función? No, exactamente. ¿Alguien no sabe por qué? Tienes toda la razón, Manuela, no tiene puntos singulares. ¿Alguien sabe por qué no? O alguien no sabe, perdón. Yo no, qué pena. Ok. ¿Por qué no? Porque nosotros decimos que nuestra función tiene un punto crítico singular si la derivada parcial en un punto P no existe. Y la derivada parcial de f, bueno, las derivadas parciales respecto a x y a y. Aquí las derivadas parciales existen respecto a f. O sea, las derivadas parciales de f respecto a x y respecto a y existen. Sí, no. Sí, entonces decimos de una vez, pongamos aquí, esto es primero, esta es nuestra frontera. 2, decimos que no hay puntos críticos singulares, ¿cierto? No hay puntos críticos singulares. Eso no es
necesario de que pues, hagan la derivada y no sé qué, no. Ya si ustedes ven la función, ustedes dicen, no, no hay puntos críticos singulares. Basta pues con solo ver eso. No tienen que justificar eso. Críticos singulares. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Los puntos críticos singulares. Listo. Ahora, empecemos pues a calcular los demás puntos críticos. Bueno, los demás puntos que son los mínimos, los máximos, si tiene puntos de silla, si no tiene, los puntos críticos estacionarios. Entonces, eso lo utilizamos pues con el criterio ya lo demás de las segundas derivadas, ¿sí o no? Aunque no sé si sea necesario en este caso, pero vamos a ver. Entonces, tercero por acá. Puntos críticos estacionarios. Puntos críticos estacionarios. Bien. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo determinamos nosotros esos puntos críticos estacionarios? ¿Cómo decimos nosotros que un punto es un punto crítico estacionario? ¿Qué debemos hacer? Ok, el criterio dice que nadie, muchachos, nadie. A ver, por acá. Igualando las derivadas parciales a cero, exactamente. Es correcto, Manuel. Entonces, la derivada parcial de f respecto a x, ¿qué la vamos a hacer? La vamos a igualar a cero. La vamos a igualar a cero. Y la derivada parcial de f respecto a y también la igualamos a cero. Entonces, ¿qué pasa? Derivamos pues a f respecto a x. ¿Cuánto me dio? La derivada parcial de f respecto a x. 2x. Derivada parcial de f respecto a x es 2x igual a 0. Y la derivada parcial de f respecto a y también me da 2y igual a 0. Por lo tanto, de aquí sacamos pues que x igual a 0 y y igual a 0. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que el punto P en 0, 0, punto P 0, 0, es un punto crítico estacionario. Es punto crítico estacionario. ¿Alguna duda? ¿Alguien más tiene una duda? Muchachos, para los que acaban de llegar, les voy a compartir el enlace de registro pues, de asistencia del taller para que lo diligencien, por favor, les agradecería mucho. Ahí está. Entonces, ahora vamos a hacer que vamos a encontrar nuestros puntos críticos frontera, ¿sí o no? Entonces, cuarto paso. Puntos críticos, vamos a hacer por acá. Puntos críticos frontera. Nuestros puntos críticos de frontera, listo. Entonces, ¿cuál es nuestra frontera? X cuadrado más Y cuadrado
igual a 1, ¿cierto? Esa es nuestra frontera. ¿Qué es lo más recomendable hacer acá? Una parametrización. ¿De qué fue lo que yo les dije que representaba esta ecuación? ¿Qué era? ¿Qué me representa esta ecuación? Una elipse, exactamente, Carlos y Pedro. Entonces, ¿cuál sería nuestra parametrización ideal en este caso? En X, ¿cómo parametrizo yo esta elipse? Así rápidamente. Muchachos, ¿cómo parametrizo yo esa elipse? X coseno de t. Y en Y, ¿qué hacemos nosotros? 2 seno de t. Obviamente debemos de decir de dónde está t. Al ser una elipse, pues decimos que esto es con t perteneciente al intervalo 0, 2pi. Lo pueden pues denotar tanto de esta forma como de la siguiente manera. Así, 0 menor o igual a t menor o igual a 2pi. De la manera pues que lo quieran denotar, está bien. De estas dos se puede. Listo, entonces ya tenemos pues nuestra parametrización ahí en X y en Y. ¿Qué es lo que hacemos ahora? A ver. Digamos, tomamos una función, G, ¿cuál será nuestra función a parametrizar? A reemplazar esa parametrización. ¿Qué me dicen? Si yo estoy parametrizando respecto a esa, después, ¿dónde voy a utilizar yo esa parametrización? En F, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces nosotros vamos a decir una función g de t, por ejemplo, g de t es nuestra función f en estos parámetros. ¿En qué? Evaluada en estos puntos que digo. En coseno de t en x y 2 seno de t. Y 2 seno de t. Siendo así, ya sabemos pues que es evaluar a f en este punto coseno de t y 2 seno de t. Es simplemente reemplazar a x y a y en nuestra función f porque es evaluar, ¿cierto? 2 más x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿qué sería? 2. ¿Cómo me queda esa función? Esa función gt, a ver. ¿Quién me dice? Muchachos, sin miedo. Ustedes saben. 2 más coseno al cuadrado más 4 seno al cuadrado de t. Exactamente. Más 4 coseno cuadrado. ¿Ves? Más 4 seno cuadrado de t. ¿Alguien tiene una duda de dónde salió eso? No, yo creo que, claro. Ok. Entonces, sigamos pues resolviendo el ejercicio. Ahora, vamos a encontrar nosotros, vamos a derivar nuestra función g de t. Entonces, g' de t es igual. ¿Cuánto me da esa derivada ahí? Derivada de coseno cuadrado, eso es menos 2, bueno.
Esto es 2 por el coseno de t menos el seno de t, la derivada interna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es la misma? ¿A ustedes les da igual? Ok, perfecto. Entonces, más derivada de seno cuadrado será 8 seno de t por el coseno de t, la derivada interna. Listo. Entonces, ¿qué me queda eso ahí? Eso me queda g' de t. Mi función g' de t será, esto es lo mismo, me queda 6 seno de t coseno de t. 6 seno de t coseno de t. Listo. Entonces, debemos que, ¿cómo encuentro yo los puntos críticos? Derivo y ¿qué hago? ¿Igualo a quién? Eso. Muy bien, Carlos, exactamente. Igualo a 0. Entonces, de aquí, ¿qué se desprende? Que el seno de t es igual a 0, es 0, o el coseno de t, o el coseno de t es igual a 0. ¿Sí o no? ¿Y dónde seno de t es 0 y dónde coseno de t es 0? Recuerden de el intervalo pues que tenemos nosotros es, bueno, en t, entre 0 y 2pi. ¿Quién me dice cuándo el seno de t es 0 y cuándo el coseno de t es 0? ¿Para qué valores de t? Seno pues. Entonces, seno de 0, cuando t igual a 0, ¿qué más? Cuando t es igual a ¿cuánto? Muy bien, Carlos. Seno de 0 es 0. Exactamente, Luis y Valentina. Cuando t es pi, ¿cuándo más? ¿O solamente ya? Solamente esos dos. Y 2pi, exactamente. Y cuando t es igual a 2pi. Y, bueno, o además de eso, vamos a añadirlos pues los del coseno. Coma t. Entonces, ahora cuando coseno es 0. El coseno de 0 el coseno da 0 ¿cuándo? Cuando te vale ¿cuánto? Recuerden el intervalo 0, 2 pi. Exactamente, pi medios. Y el otro es ¿cuándo? 3 pi medios. 3 pi medios o menos pi medios, como quieran. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que nuestra... Bueno, vamos a ver cuántos puntos hay con ese t evaluando en cada uno de ellos para determinar los puntos. Entonces, si t es igual a 0, si t es igual a 0, ¿qué pasa si t igual a 0? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa si t es igual a 0? A ver. ¿Qué pasa con f? ¿Qué pasa con f?
¿Hay un punto crítico? Sí, exactamente. ¿Pero en dónde? Entonces, tenemos que en 0, vamos a ver. Nuestra función f, ¿qué dijimos que era? Coseno de t, 2 seno de t, ¿cierto? Coseno de t, 2 seno de t, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si t vale 0, ¿cuál es el punto? ¿Cuál sería el punto si t vale 0? Para nuestra f. Exactamente, el punto 1, 0. Bueno, entonces como estamos calculando los punticos, vamos a ponerle, digamos, a ¿dónde está? A este P1, por ejemplo, porque vamos a encontrar varios puntos críticos, porque ya vemos que acá hay otro. Entonces este será nuestro P sub 2. Y listo, ya tenemos cuando t vale 0. Ahora, si t es igual a pi, si t es igual a pi, ¿qué pasa? ¿Qué punto me queda? ¿Cuál será el punto? Nuestro punto P sub 3. ¿Qué punto me queda, muchachos? Menos 1, 0. Exactamente. Menos 1, 0. Si t es igual a 2pi. Si t es igual a 2pi, me queda ¿qué punto? Evaluando acá. Si t vale 2pi, 1, 0 otra vez. ¿Sí o no? Entonces, si t es igual a pi medios, vamos a poner por aquí al ladito. Si t es igual a pi medios, ¿qué punto tengo? Nuestro P5 será este. ¿Cuál será ese punto si t es igual a pi medios? Cero, 1. Exactamente. ¿Alguien tiene una duda por qué son estos puntos? ¿Por qué son estos valores que nos están dando acá? Si alguien tiene una duda, por favor me dice. Y nuestro otro punto será cuando el t es 3 pi medios. Si t es igual a 3 pi medios. 3 pi medios. Nuestro punto 6 será. ¿Qué punto? 0,2. Vamos a ver. Seno de. ¿Ve? Coseno de 3 pi medios, 0. 0. Y seno de 3 pi medios, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es seno de 3 pi medios? O de menos pi medios. Menos 1, exactamente. Y por el 2 que está multiplicando ese seno, ¿será cuánto? Menos 2. Ah, en el P5. En el P5. Ah, sí, sí. Qué pena, aquí me faltó multiplicar por el 2. Muchas gracias pues por la corrección. Qué pena ahí, muchachos. Me perdonan ahí. Me perdonan. Vamos a ver 2 por acá. El 0,2. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo, muchísimo. Listo, ya tenemos nuestros puntos críticos. Vemos que hay uno pues que se repite el 1, 0, entonces no lo ponemos dos veces.
Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que nuestra función f de xy, nuestra función f, ¿qué pasa? ¿Cuántos puntos críticos tiene? ¿Tiene cuántos? ¿Cuántos puntos críticos tiene? 5 puntos críticos. Tiene 5 puntos críticos. Tiene 5 puntos críticos. ¿Y qué decimos de ahí? ¿Cuál es el P1? Luis, claro. No, mira, es que el primer punto que nosotros encontramos fue este punto 0,0, que es un punto crítico estacionario de las derivadas parciales igualadas a 0. Dale, con mucho gusto. Este fue nuestro punto 1, ¿cierto? Entonces ya acá el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, porque este se repite pues con este. Entonces, ¿qué decimos? Tiene 5 puntos críticos. ¿Cuántos en la frontera? ¿Cuántos va a tener en la frontera? 4. Eso, 4 en la frontera. 4 en la frontera. Ay, ay. 4 en la frontera. 4 en la frontera y 1 ¿dónde? En el interior. Y 1 en el interior. Y 1 en el interior. A ver, listo. Entonces, ya tenemos esos puntos. Evaluemos f en 0, 0. F en 0, 0, que es nuestro primer punto crítico estacionario. F en 0, 0, ¿qué me da? ¿Cuánto me da f evaluado en 0, 0? Por acá hay un chat, a ver. 2, exactamente. Muy bien, Luis y Valentina. 2. F evaluado en cuál fue nuestro segundo punto crítico. A 1, 0. F evaluada en 1, 0. ¿Cuánto me da F evaluada en 1, 0? Da 3, exactamente. F evaluada en menos 1, 0. F evaluada en menos 1, 0. ¿Seguros? Que 1. 3, exactamente, Valentina. 3. Recuerden pues que es evaluar a nuestra función f y eso está, si no estoy mal, está elevado al cuadrado. Menos 1 al cuadrado da 1. Más 2, 3 y como 0 llévale 0, será 0. No, no, tranquilo Luis, no hay problema. No hay problema. No hay problema ahí. A cualquiera nos puede pasar. Tranquilo. Listo. Y será f en 0,2. F en 0,2 me da ¿cuánto? F en 0,2 me da 6, 6. Muy bien. Y f en 0 menos 2. ¿Cuánto me da f en 0 menos 2? 6 también, exactamente. Listo. Entonces, de aquí, ¿qué podemos decir nosotros? A ver, ¿quién me dice? Respecto a esto que acabamos de hacer aquí. ¿Qué decimos?
El mínimo global, ¿cuánto es el mínimo global? El mínimo global de F es que, ¿cuál es el mínimo global de F? Es F de 0, 0, exactamente. F de 0, 0 igual a 2. Y el máximo global, ¿cuál será nuestro máximo global? Máximo global de F es que es 6, exactamente. ¿Y cuándo es 6? Cuando F es evaluado en 0 menos 2 y es también en 0, 2. ¿Y eso es cuánto? 6. ¿Sí o no? Muchachos, ¿alguna pregunta en cuanto a este ejercicio? Vean pues que ahí tiene todo. ¿Alguien le va a tomar pantallazo o se quedó de pronto en algún puntico que le devuelva la pantalla? Me dicen. Si alguien tiene preguntas, adelante. Listo, Carlos. Muchachos, ¿alguien tiene una pregunta al respecto? ¿Duda? ¿Inquietud? Lo de los puntos singulares, claro que sí, claro que sí. ¿Nosotros qué decimos de nuestros puntos singulares? Sí, claro que sí, Carlos, también. Perfecto. Ya le explico al hilo de los puntos singulares. Un momento, por favor. Acá en esta parte de los puntos singulares nos damos cuenta ¿dónde? Nosotros decimos, Luis, que tenemos puntos singulares, sí que si las derivadas parciales de la función f respecto a x y respecto a y no existen ambas. Necesariamente no deben existir ambas para que hayan puntos críticos singulares. ¿Sí? Pero nosotros vemos ahí, o bueno, basta con que solo una no exista. O una si existe, no existe una o no existe la otra. O pueden que no existan las dos. Pero ya no qué pena, no necesariamente tienen que existir las dos. Con una que no exista ya basta. Entonces, ¿qué pasa? Aquí las derivadas parciales de f existen. Listo, exactamente, Luis. Entonces, como ambas derivadas parciales existen, esta función no tiene puntos críticos singulares. Si digamos no, que la derivada parcial de f respecto a x no existe, ya, punto crítico singular. La derivada parcial respecto a y no existe, listo, punto crítico singular. Bien, ¿es claro eso? Pues en este caso no sería, no sé, como no tenemos puntos críticos singulares, entonces no podemos decir pues cuál es el punto. Ah, bien. Si no hubieran las derivadas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos derivar y evaluar en ese punto, ¿sí o no? Si eso existe o no. Por ejemplo, que uno la derivada parcial le dé, por ejemplo, de una función medio respecto a x. Vamos a hacer aquí derivada parcial de f respecto a x medio, qué sé yo, 1 sobre 0, por ejemplo, 1 sobre x. Y están evaluando en el punto 0, 0. Evaluada en el punto 0, 0. Evaluada en el punto 0, 0, entonces eso no existe. ¿Sí?
es donde tenga problema esa derivada evaluada en un punto. Por ejemplo, no, que el punto, digamos, la función me dio 1 sobre x menos 1, por ejemplo, y está evaluada en el punto... Exactamente, exactamente. O sea que el punto 0, 0 sería el punto crítico singular. No, que acá ella es evaluada en 1, 1 o en 1, 0, por ejemplo, en 1, 0. Nuestra derivada parcial de f respecto a x. Eso tiene problemas ahí, no existe, listo. Punto crítico singular. Ya, básicamente es eso. ¿Claro eso, Luis? Dale, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene otra pregunta respecto a eso? Pues esa partecita de los puntos críticos singulares. Listo, por acá. Entonces, donde dice, Carlos pregunta porque hay 4 en la frontera y 1 adentro. Listo. Entonces, vamos a ver por qué son esos puntos críticos. Listo. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Que nuestra función f tiene 5 puntos críticos. Acá se repiten el 1, 0, ¿cierto? Entonces, acá en realidad hay 1, 2, 3, 4 puntos. Y nuestro quinto punto es el que hallamos primero respecto a nuestras derivadas parciales, que es nuestro punto crítico estacionario. Entonces, aquí tenemos nuestro primer punto. Listo. Ese va a ser que está ¿dónde? En el interior. Ese va a ser que está en el interior. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a... Mira que los otros puntos críticos que estamos encontrando, los otros 4, estos de acá, los sacamos ¿de dónde? De aquí, de estos puntos críticos de frontera, ¿sí? De esta partecita de acá. Entonces, por eso que es que nosotros decimos que nuestra función f tiene 4 puntos críticos en la frontera. Es de aquí, pues, que se saca. Es utilizando esa condición que nos está dando el ejercicio en la que está acotada la función. ¿Sí? Pues como hay uno que se repite, entonces no es necesario ponerlo. Dale, con mucho gusto, Carlos. Muchachos, ¿alguien más tiene otra pregunta? Creo que ese ejercicio pues es muy completo, creo yo, porque encuentra uno muchos puntos, muchos máximos y mínimos en ese caso. Esto lo tiraron pues muchachos en un parcial, creo que fue el semestre antepasado o el pasado, no recuerdo muy bien, que me lo enviaron en estos días. Lo vive, interesante porque tiene varias cositas ahí. ¿Alguien más tiene dudas? Para que pasemos entonces a un ejercicio de multiplicadores de Lagrange y ya resolvamos pues más ejercicios así de máximos y mínimos y también de multiplicadores de Lagrange. Y si es posible pues darles un espacio para que pregunten las dudas que tengan en cuanto a ejercicios, que yo les diga, no, te metes por aquí o tal cosa. Sí, sí, claro que sí, Liz. ¿Desde qué parte? ¿Desde qué parte le vas a tomar el pantallazo? ¿Desde aquí o más arribita? A la última parte. ¿Desde aquí está bien? Me avisan pues cuando ya le hayan tomado pues el pantallazo. Ok, con mucho gusto. Entonces, vamos a hacer pues esos de multiplicadores de Lagrange. Sí, Pedro, tienes toda la razón. Esos parciales de ahora están tirando unas cosas violentas. Eso en lineal como que hubo una cosa ahí toda extraña, un parcial todo feo. Yo no sé por qué están tirando así de horrible. Pero bueno, aquí uno trata pues de hacerle los puntos que son tipos parciales pues que considera uno y que son los que nuestros mismos compañeros nos mandan de que se consiguen por ahí. Entonces nos dice, resuelve este ejercicio tal, que este es de un parcial y yo, bueno, esos son los que yo resuelvo. Para no venir a resolver cosas bobas aquí, porque no tiene sentido.
Listo. Bueno, entonces nadie más tiene preguntas para que pasemos a multiplicadores de Lagrange. Ok, entonces si nadie tiene preguntas, vamos pues a encontrar, a hacer eso de multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguien tiene dudas respecto a lo que son multiplicadores de Lagrange, teoría? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros para el caso de multiplicadores de Lagrange vamos a tener dos funciones, ¿cierto? Una función, vamos a ver, W1, bueno, sí, o nuestra función es f de x, y, z. De x, y, z y un g de x, y, una función g de x, y, z igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener dos cosas. Que los puntos críticos de f de x, y sujeta pues a la restricción que nos están dando acá, g de x, y igual a g de x, y, z igual a 0, satisfacen lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Según pues los multiplicadores de Lagrange, que el gradiente de f evaluado en ese punto P es ¿quién? Es lambda veces el gradiente de G en ese punto P. Y además, G en ese punto P es 0. Eso es pues lo que nos dice multiplicadores de Lagrange. Entonces, resolvamos pues un ejercicio que se salió creo que en un parcial del semestre pasado. Ese sí está como que fresco por ahí. No sé. Nos dice, ¿cuáles son? Vamos a ver, yo se los voy a escribir por acá. ¿Dónde está? ¿Cuáles son las dimensiones de la caja rectangular? ¿Cuáles son las dimensiones de la caja rectangular sin tapa de volumen máximo? Con área superficial. Con área superficial 48. Listo, hagamos ese ejercicio. Solamente nos dicen eso, nada más. Esto de acá. ¿Quién tiene ideas de cómo resolver este ejercicio? Mediante, pues, aplicando los multiplicadores de Lagrange. Nos dicen, no nos dicen más nada, solamente nos dicen eso. Que el área superficial sería como la restricción y la fórmula del volumen sería en sí la función. Exactamente, exactamente. Entonces, es una caja rectangular. Si tiene volumen, ya, de entrada es que es en el espacio, ¿cierto? Va a tener nuestras tres componentes X, Y, Z. Entonces, esa cajita ahí. Vamos a hacer pues la cajita. ¿Qué nos dicen? A ver, el ejercicio nos dice que es una caja rectangular sin tapa
de volumen máximo, pero no nos están dando el volumen, entonces, ¿cómo hacemos ahí? A ver. Listo. ¿Cómo será el volumen de esta caja rectangular? Digamos, esto será nuestro X, ¿cierto? Nuestro Y, la profundidad, y el alto será nuestra Z. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra función volumen, el volumen es ¿quién? El volumen. El volumen de esta caja, ¿cómo lo encuentro? ¿Cuál será mi función volumen ahí? No sería largo por ancho por alto. En efecto, efectivamente, correcto. X, Y, Z. X, Y, Z. Perfecto, Manuela, Pedro y la otra compañerita que también habló. Entonces, esta será nuestra función f de x, y. F de x, y z. Ahora bien, nuestra función g de x, y ya será pues la del área, ¿cierto? Que nos dicen que es 48. G de x, y, z. G de x, y, z. ¿Es igual a quién? A ver, sabemos pues que es 48, pero ¿cuál es el área total de toda esta caja? Recuerden que pues que no tiene tapa. Será, ¿quién me dice? Será el área posterior, esta de acá. Esta área lateral de acá. Esta área inferior acá. Esta otra área lateral y esta área frontal. ¿Por qué no la de la superior? Porque no tiene tapa. Hasta ahora, Eh, no es. efectivamente, XY más 2XZ más 2YZ. Sí, efectivamente. Entonces, ¿alguien tiene dudas de dónde sale esa área? Es que es en efecto esa que está diciendo el compañero o la compañera. ¿Quién dijo eso? Vamos a ver. La compañera Valentina. Es XY. XY es quién? Esta área de acá, esta inferior. Esta es la que da pues con el suelo. Base por altura, digámoslo así, o esta partecita, XY, más. La de arriba no es porque es sin tapa. Las laterales son Y por Z, dos veces, la de este lado y la de este lado. ¿Sí o no? Más 2YZ. La otra es pues la frontal y la posterior, que será dos veces porque es 2XZ. 2XZ igual a ¿cuánto? A 48. ¿Sí o no? Porque ese es el área superficial que nos están diciendo que tiene esa cajita rectangular. Pero entonces, Las cosas están en la sección, las cosas muy claras. simplemente que decimos menos 48 igual a 0. Simplemente lo que hice fue pasar el 48 de acá a este lado para que me quede tal cual como dice aquí, G de X 00. G de X, Y, Z 00. Listo, entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué procedemos a calcular? Las derivadas parciales, ¿no? Exactamente, vamos a calcular nosotros los gradientes. El gradiente de F. ¿El gradiente de F qué me da? Eso es un vector, ¿sí o no? El vector gradiente va a tener componentes en X, Y, Z. ¿En X qué es? La derivada parcial de la función F respecto a X. ¿Y cuánto me da la derivada parcial de F respecto a X? ¿Qué me dice? A ver. Y, Z.
YZ, exactamente. YZ. Derivada parcial de Y respecto a... ¿Ven? Derivada parcial de F respecto a Y, perdón. XZ. XZ, muy bien. XZ. Y la derivada parcial de F respecto a Z. XY, exactamente. ¿Alguien tiene dudas en ese cálculo de ese gradiente? Nadie, ok. Entonces, esto, nosotros qué decimos? Que el gradiente de F es lambda veces el gradiente de G. Entonces, esto va a ser igual a lambda veces el gradiente de G. Eso es igual a que a lambda veces el gradiente de G. El gradiente de G también es un vector que tiene componentes X, Y, Z. La primera componente, la derivada parcial de G respecto a X. ¿Cuánto me da? 2Z más Y. Exactamente. Y más 2Z, exacto. Y más 2Z. Derivada parcial de derivada parcial de F respecto a Y, perdón. X más 2. X más 2Z. Exactamente. X más 2Z. Y derivada parcial de Z derivada parcial de F respecto a Z. De G, perdón, no de F, de G. Derivada parcial de G respecto a Z. 2X más 2Y. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, como estos son dos vectores, ¿sí o no? Decimos que dos vectores son iguales si, solo si, ¿qué? ¿Son iguales que a qué? Componente a componente. Exactamente, exactamente. Entonces nosotros decimos que YZ va a ser igual a lambda veces ¿quién? Y más Z. ¿Ve? Y más 2Z. ¿Sí o no? Decimos eso. XZ, la segunda coordenada pues del gradiente de F. XZ es igual a X, a lambda veces X más 2Z. Y XY es igual a lambda veces 2X más 2Z. Entonces esta llamamos pues nuestra ecuación 1, 2 y 3. Tenemos esas pues tres ecuaciones. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros ahí? ¿Qué podemos decir? Ah, bueno, y nuestra última ecuación para tener en cuenta y es pues la de G, que es, dijimos que era XY más 2YZ más 2XZ. Dos XZ menos 48 igual a 0.
podemos decir que... Sí, alguien iba a preguntar algo. Sí, señor. En la 3 no sería 2x más 2y. ¿En cuál? ¿En cuál? En la 3. Ah, sí, qué pena. Yo tengo disque 2Z ahí. Ah, ok. Dale. Muchas gracias por la corrección. 2x más 2y. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que X, Y y Z son ¿qué? X mayor que 0, Y mayor que 0 y Z mayor que 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Necesitamos encontrar pues esas dimensiones, ¿sí o no? Pues las dimensiones que maximizan ese volumen. Listo. Entonces, de la primera ecuación, despejando a lambda de cada una de ellas, pues, vamos a poner aquí de 1, por ejemplo. Tenemos que de 1 tenemos que lambda es igual, lambda va a ser igual a YZ sobre Y más 2Z, despejando pues de ahí el lambda. ¿Sí o no? De 2. ¿Qué tenemos de 2? Ah, bueno, vamos a ponerle esta, qué sé yo, 5 o asterisco. Vamos a ponerle asterisco. Mejor. De 2, ¿qué tenemos de 2? De 2 tenemos que lambda va a ser igual a ¿quién? A XZ sobre X más 2Z. Sobre X más 2Z, llamémoslo pues 2 asteriscos. Y de 3 que tenemos, vamos a ver, de 3 tenemos que de 3 que lambda va a ser igual a XY sobre 2X más 2Y. Y está pues 3 asteriscos. Ahora, ¿dónde está el cursor? Ya. Encontremos pues esos valores de X, Y, Z. Ya despejamos a lambda, entonces igualemos ¿quién? Igualemos un asterisco y 2 asteriscos. Vamos a igualar esos dos. Igualando un asterisco y ¿quién? Y 2 asteriscos. Se tiene que ¿qué? A ver, que XZ es quién. A ver, ¿es XZ? Sí, o YZ. Al lado izquierdo es un asterisco, vamos a poner aquí YZ sobre Y más 2Z
igual a 2 asteriscos será xz sobre y más 2z. ¿Ve? Aquí es x. Voy a poner lo mismo el de arriba. X más 2z. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Que es eso mismo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me queda... Se me va este z con este z. Eso me queda que y sobre esto es igual a x sobre esto, de acá. Esas dos z se me van ahí. Vamos a marcarlas ahí que eso se va. Aquí, esta z se me va con esta z de acá. Ah. Me queda que y por este, vamos a operar esto aquí. Y multiplica este denominador. Y por x más 2z va a ser igual a x por y más 2z. ¿Sí o no? Entonces de ahí, operando pues eso me queda que eso es xy haciendo este producto más 2zx o xz, da la misma cosa, vamos a poner xz para no enredar ahí. Igual, ¿ves? Aquí, y. Multiplicando por esa x. 2yz. Igual a xy más 2xz, ahora sí. ¿Ves? xy más 2xz. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí se me van xy, ¿sí o no? Si me van xy con xy me queda que 2yz es igual a 2xz. Y aquí pues se me cancelan también ese 2 se van, el z con z se van, me queda que x es igual a y. Aquí me queda que x es igual a y. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Y esta viene, se despeja y alguien le dio diferente. Ah, ok. Entonces ahora vamos a operar otra vez estos asteriscos. Vamos a usar estas dos, una de estas dos con esta. Utilicemos la primera también. Igualemos un asterisco con 3 asteriscos. Ahora, igualando asterisco y 3 asteriscos. Ah, bueno, por aquí están asteriscos. YZ sobre Y más 2Z. Y más 2Z igual a XY sobre 2X más 2Y. Dos X más 2Y. De aquí me queda que se van. Esa no es. Se me van esta Y con esta Y. ¿Sí o no?
Eso sí me queda eso ahí. A ver. ¿Dónde está? YZ sobre Y más 2Z igual a XY, sí. Entonces me queda que de aquí es Z por Z que multiplica a 2X más 2Y. Z que multiplica a 2X más 2Y igual a X que multiplica a Y más 2Z. Entonces, de aquí, ¿qué me queda? Me queda 2ZX o 2XZ. 2XZ más 2YZ. 2YZ es igual a XY más 2XZ. Entonces, de aquí, ¿qué me queda? Me queda que este 2XZ se me va con este 2XZ. Y me queda lo siguiente, a ver. Me queda que 2YZ es igual a XY. Y aquí se me anulan pues Y con Y se van. Y me queda que Z es igual a X medios. Z es igual a X medios. ¿Sí o no? Listo, entonces llamemos a esta 4, esta es nuestra ecuacióncita 4, y a esta 5. Ahora, ya tenemos que Y y Z son pues también funciones de X, ¿sí o no? En este caso. Entonces, no, 4 no, esa tiene que ser 5 y 6. No puede ser porque ya 4 la tenemos por allá. Esta sería la 5 y esta nuestra ecuación 6. Ahora, reemplazando 5 y 6 en la 4, que es la restricción pues que nos están poniendo. Vamos a poner acá. Reemplazando en la restricción. Reemplazando en la restricción será 5 y 6 en 4. Yo me voy a traer esta funcioncita para acá para poderla copiar. No. Mejor, alguien me dicta la función esa de la ecuación 4, por favor. Y, Voy. XY sí señor, más 2YZ, más 2YZ más 2XZ, menos 48, XZ, menos 48 igual a 0. Listo, entonces tenemos que X, bueno,
Y va a ser igual a X. Entonces me queda X2 más 2 veces Z es X medios, ¿cierto? X medios y Y es X. Me queda X cuadrado sobre 2 más 2 veces X por Z, pero Z es X medios, X cuadrado también sobre 2, menos 48 igual a 0. ¿Eso qué me queda? Me queda este 2 con este 2 se me va, este también me queda, esto es 3X2 Súper. a 48. Igual a 48. X2 es 16. 48 sobre 3, ¿cuánto me da? 16. 16. Entonces, X cuadrado es igual a 16. X vale 4. Exactamente. X es igual a 4. Listo. Entonces ya tenemos pues nuestro valor de X. Como Y es igual a X, entonces Y es igual a 4. Y Z es igual a X medios, sería 2. Listo. Y entonces para estos valores es que se maximiza el volumen. Entonces, aparte de eso, estos valores que me cumplen, lo que dijimos por acá al principio, que si ese gradiente es igual a lambda veces el gradiente de la otra función, en ese punto P es un punto crítico. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos acá, el punto P, el P, ¿cuál? 4,4,2 es el punto crítico. Es el punto crítico. Y las dimensiones que maximizan el volumen son X igual a 4, Y igual a 4 y Z igual a 2. Muchachos, ¿alguna pregunta en este ejercicio? Sí, Harold, Sí, claro, cuéntame, ¿dónde? una pregunta un poco básica, ¿cierto? Pero pues igual es pregunta. Cuando yo hallo los puntos críticos, ¿eso qué significa? Qué pena, no alcancé a escuchar muy bien, se escuchó por allá todo lejos. ¿Me repite, Dale, por favor? que cuando yo hallo los puntos críticos, ¿eso qué significa? Exactamente. Pues, ¿cómo así? En este caso, para Sí, en este caso. para este Sí. tema. Ajá. Bueno, que cuando tú encuentras esos puntos o esas dimensiones, que es lo que encontramos ahí, son las longitudes de cada segmentico, por ejemplo, de recta acá y todo eso. ¿Qué pasa? Además de eso, esa función de volumen representa, pues, así como en
En el caso de ese punto crítico, eso lo denota pues ¿cómo te digo? A ver, es que eso no sé cómo explicártelo, o sea, al verlo pues en el cálculo ya como una función tal que eso nosotros no sabemos, si a nosotros nos pueden dar esta función, pero nosotros no podemos decir de una vez que eso es volumen, ¿sí o no? O sea, que nos las estuvieran dando así en el cálculo vectorial como tal para encontrar máximos y mínimos. ¿Qué pasa? Lo que dicen multiplicadores de Lagrange es que esas dimensiones de esa función, vista como una función vectorial, pues, y así, cuando encuentres esos valores, dichos valores van a formar puntos críticos de esa como de esa superficie, de ese sólido que tú estás calculando. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta entonces, muchachos, respecto a eso, además? ¿Alguien le está tomando nota o va a tomar el pantallazo o se quedó, no sé? Pero puedes hacer el favor de subirlo un poquito más, porfa. Exactamente. ¿Me avisas desde dónde? Ahí o más arribita. De donde aparece la que pregunta sobre las dimensiones de la caja. Ah, desde acá, claro. Espérame, entonces yo lo acerco un poquito y le tomas varias pues para que se vea un poquito mejor. Ya. Bajas otro poquitico. Y ya. Ahí está, perfecto. Ah, ya. Aquí. Gracias. Y lo de acá no. Esto partecita acá. Ya se la había tomado al principio. Ah, Sino que bueno. ingresé un poquito tarde porque tenía problemas. No hay problema. Tranquila. No te preocupes. Muchachos, ¿alguien más? Preguntas. Tengo otros 2 ejercicios por aquí, bueno, en realidad 3. Uno de multiplicadores de Lagrange y 2 de puntos críticos. Bueno, todo lo que son extremos, máximos y mínimos. No sabemos pues cuál será. Eso es otro que salió como por ahí por parcial. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿Multiplicadores de Lagrange o el de los extremos, de los máximos y mínimos? Otro de Lagrange. Listo. Entonces, bueno, si no nos da el tiempo, yo se los dejo y ustedes lo practican. Dudas en cuanto a cuando lo estén resolviendo en el ejercicio, ya saben, pues comentan, pues pueden preguntar por ahí por el grupito de WhatsApp. Qué pena, pregunta. ¿Alguien de los que están acá no están en ese grupito de WhatsApp? ¿Qué hay por ahí? De los talleres y todo eso, donde ustedes se les avisa que hay taller o que mandan ejercicios con dudas. Ah, ok, ya mismo te comparto no tengo el WhatsApp web abierto. ¿Alguien podría, por favor, compartir el enlace? No creo que tengo el WhatsApp abierto. Ah, bueno, sí. Ahí está, pues, para que se unan. Cualquier cosa, comentan por ahí, no me da el ejercicio, ayuda, ya. Uno le responde por ahí. Listo, el otro de multiplicadores de Lagrange. Vamos a ver, dividir acá esta pantalla. Ok, entonces nos dan nuestra función.
Ojo que acá nos dan lo siguiente. Nos dicen, sea una función f de x, y. Una función f de x, y. Esta es en 2 dimensiones. La siguiente. F de x, y será x cuadrado más y cuadrado. Y una función g de x, y. G de x, y igual a x más 2y más 3 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, nos piden pues calcular los valores para lo que se maximiza esa función. ¿Sí? Exactamente esto mismo que encontramos acá. Los valores que maximizan a la función. Vamos a ponerlo entonces pues por acá. Hallar los valores que maximizan la función. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven suave, trabajable? Ok. Ustedes me dicen si lo hacemos o ustedes lo resuelven. Ustedes dirán. Y hacemos el de máximos y mínimos. Bueno, el de extremos relativos. ¿Hacemos este entonces o qué? ¿O el otro? Listo, vamos a hacerlo, no hay problema, Luis. Entonces, de una, ¿qué sabemos? El gradiente de f es igual a lambda veces el gradiente de g. El gradiente de f. El gradiente de f va a ser igual. Derivada parcial de f respecto a x. Aquí ya vamos a tener solamente pues 2 componentes. Derivada parcial de f respecto a x. ¿Quién me dice cuánto da? Profe, creo que es 1/2 de raíz de x al cuadrado más 2y por 2x. 1/2 de la raíz cuadrada sobre 2 más y cuadrado. ¿Y esto qué? Por la derivada interna, ¿sí o no? 2x. Sí, señor. ¿Cierto? Así. Sí, señor. Y en y, pues la misma cosa, pero vamos a cambiar acá arriba la x por la y. 2y, 2 sobre, ¿ve? 2 por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Alguien tiene una duda en cuanto a esta derivada? A estas pues derivadas. Nadie. Ok. Entonces, ¿esto es quién? Lambda veces quién? El gradiente de g. Derivada parcial de g respecto a x. 1. 1, exactamente. Y derivada parcial de g respecto a y. 2, profe. 2, exactamente. Entonces, ya igualando pues componente a componente.
igualando acá con esto aquí que me queda, vamos a borrar esto por aquí. Me queda que ese 2x se me va con este 2 de acá. Me queda que x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado es igual todo eso a lambda. Esto es lambda, ¿sí o no? Esto lo llamamos 1. Y la otra tenemos pues que ¿qué? Este 2 se me va con este 2, me queda y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado es igual a 2 lambda. Entonces de aquí pues lambda es y sobre 2 raíz de x2 más y2. Listo, esta es nuestra ecuación 2. Y nuestra ecuación 3 será pues la de g. Será x más 2y más 3 igual a 0. X más 2y igual a menos 3. Vamos a ponerle acá. Es exactamente lo mismo que está allá arriba, pues. Entonces, igualando, ya tenemos a lambda pues despejado, ¿sí o no? A ver. ¿Tenemos eso ahí? No. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Igualamos 1 y 2. Igualando igualando 1 y 2. Tenemos que, bueno, se tiene que x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado es igual a y sobre 2 la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿De ahí qué me queda? X igual a Y. Ah, no, perdón. 2X igual a Y. Exactamente, 2x es igual a y. De aquí. Y esta será nuestra ecuación, digamos, 4. Ahora, reemplazando 4 en 3. Reemplazando 4 en 3. X más 2y, pero y es 2x, o sea, 4x igual a menos 3. De aquí x es menos 3 quintos. ¿Cierto? X es menos 3 quintos. Y y va a ser igual a menos 6 quintos. ¿Sí o no?
Ya, bueno, salió pues sencillo ese ejercicio, no estaba tan complicado. Entonces ya saben, el punto P menos 3/5, coma menos 6/5 es un punto crítico. Punto crítico. Y las dimensiones que maximizan la función son ¿quiénes? Los valores que maximizan la función. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Le van a tomar pues pantallazo al ejercicio alguno o tomaron nota? Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Van a tomar pues el pantallazo? No sé. Pero qué pena, ¿podría subir un poquito al inicio del ejercicio, por favor? Sí, claro, por supuesto. Ahí está bien, ¿o qué? Sí, muchas gracias, Harold. Dale, con mucho gusto. Muchachos, preguntas. ¿Nadie tiene preguntas? Todo claro, Harold, muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, voy a dejarles pues para que practiquen ahí un ejercicio de esto de multiplicadores de Lagrange. Vean que este tema de Lagrange es muy sencillo. ¿Sí o no? Harold, ¿y siempre se va a hacer el mismo procedimiento? ¿Hay excepciones? ¿Cuáles serían? ¿Cómo? ¿Siempre se hará el mismo procedimiento? ¿O hay excepciones y cuáles serían? No hay excepciones, siempre es exactamente el mismo procedimiento. Ah, ok, pues. Solamente en multiplicadores de Lagrange lo único que nos dice es esto de acá, de esto de los gradientes, de las derivadas parciales. Siempre vamos a hacer pues exactamente eso. Planteamos nuestros sistemitas de ecuaciones y ya resolvemos pues para cada variable. Ah, buenísimo. Ah, dale. No, eso no tiene tanto complique. Y ese punto vale mucho en el parcial. Yo creo que vale hasta una unidad. Hasta de pronto pueda que le valga un 1.5. Uno nunca sabe. Antes ver qué ejercicio sale. Ajá. Antes ver qué ejercicio sale. Sí, porque ahora no sabemos cómo se irán a aportar allá con ese parcial. Sí, señor. Ok, sí, claro que sí, Carlos. Termino de copiar este ejercicio y ya te digo de dónde sale eso. De los planos de coordenadas. Los planos de coordenadas inscrita en el elipsoide
el siguiente elipsoide. En el elipsoide x cuadrado sobre a cuadrado listo, muchachos, solamente es esto es lo que nos dice el enunciado. Y encuentren pues las dimensiones de esa caja rectangular. No más, no dicen más nada ahí. Bueno, entonces voy a explicarle pues acá a Carlos lo de lambda 1 y 2. Ok. Ok, Carlos, mira. Nosotros acá vamos a hacer simplemente este procedimiento. Encontramos pues las derivadas parciales de f respecto a x y y, que es el gradiente, ¿cierto? Que tenemos son solamente dos variables. Y lo igualamos a lambda veces el gradiente de g. El gradiente de g, que es como el gradiente es un vector, entonces tiene componentes tanto en x como en y. En x es la derivada parcial de g, aquí lo tenemos que es este lado derecho, la derivada parcial de g respecto a x, y la componente en y será la derivada parcial de g respecto a y, en este caso. Entonces, la derivada parcial de esta función g respecto a x es 1, porque pues todo esto de acá se vuelve constante. Y respecto a y, x y este 3 son constantes, entonces la derivada parcial de y sería 2. De ahí sale pues ese 1, 2. ¿Claro eso, Carlos? Ok, perfecto. Entonces, listo. ¿Ya copiaron pues ese ejercicio o le tomaron la fotico? No sé, para que lo hagan. Y el otro punto es el de los extremos. Entonces, Profe, entonces en el ejercicio que puso la ecuación del elipsoide sería la restricción. exactamente, está inscrita en ese elipsoide. Esa sería su restricción. O sea que esa sería, ¿cuál función? ¿La f o la g? La G. Exactamente. Listo, profe, gracias. Dale, con mucho gusto. Y vamos a hacer el otro puntico. A ver. Vamos a ponerlo por acá. Está ese. Está este otro por acá. Entonces sea f de xy, una función f de xy igual a x más y más 1 sobre x más 1 sobre y. ¿Ve? Va, espera, qué pena. Aquí es 4 sobre y. 4 sobre y. Entonces tenemos pues que encontrar los extremos. Encontrar los máximos y mínimos o los puntos críticos, no sé. Encontrar los máximos y mínimos. De f. Sus puntos críticos. Y así pues lo que puedan encontrar, utilizando el criterio de las segundas derivadas.
Ahora, ¿qué van a con eso del criterio de las segundas derivadas, qué van a encontrar? ¿Qué podrían encontrar? ¿Puntos de qué? ¿Mínimos qué? Con el criterio de las segundas derivadas, ¿qué encontramos? Mínimos locales, máximos locales, si hay puntos de silla y todo eso. Y el último ejercicio sería este otro que les voy a plantear acá. Y vamos a resolverlo pues. Sea f, bueno, sea una función f de x, y. F de x, y igual a 3x a la 3 más y cuadrado menos 9x. A ver acá. Menos 9x más 4y. Entonces, otra vez, los valores extremos. Hallar pues los valores. Hallar los valores extremos de la función. Ahora, muchachos, una cosita. Si por ejemplo acá nos están diciendo que encontremos pues los máximos y mínimos. Bueno, este ya que es de multiplicador de Lagrange. Miremos estos dos. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer acá? ¿Qué creen ustedes? Muchachos, ideas. Nadie. Los de siempre, los estacionarios, no. No, por lo que veo, Camilo, sí, no hay muchas ideas. De pronto se sienten un poquito confundidos ahí, ¿o qué? Con la matriz hessiana. ¿Con la qué? Con la matriz hessiana. La matriz hessiana para encontrar estos valores. ¿Cómo así que la matriz hessiana? ¿Eso qué es? ¿Me explican, porfa? Pues, No. ¿Cómo? No, profe. No, dale. ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso. Primera vez que escucho eso. Es una cosa que se le aplican como a los puntos estacionarios para saber si son máximos o mínimos. Ah, vea usted. Pero cuando eso ya conocen los puntos. Sí. Ah, ya. Pero, por ejemplo, acá en este caso, se podría, si conocen esos puntos, pues porque aquí no les están dando ningún punto. Aquí tienen que encontrar esos puntos. ¿Por medio de qué? De los puntos de las derivadas, del criterio de las segundas derivadas para extremos relativos y todo eso. Entonces, aquí primero, aquí rápidamente. Vamos a hacerlo aquí. Yo les doy pues las pisticas para que lo resuelvan. Uy. Ya saben, si tienen dudas, me comentan por ahí. Y si quieren, cuadramos otro tallercito así con ejercicios tipo parcial que sean ustedes los que los manden, o que así como en lineal. O ya con eso se sienten pues bien.
Yo creo que podríamos hacer más, Harold. Entre más, mejor. Pero es que ese es el problema, que yo si por mí fuera les diera hasta todos los días y todos los días resolviéramos ejercicio. El problema es que el sábado también tengo mi parcial de campos. Este sábado es el de vectorial, ¿cierto? Sí, señor. No, pongas a estudiar entonces. Tengo que hacer cosas Claro. de inglés y de otras materias por ahí. Entonces, no, si por mí fuera, como les digo, todos los días. Derivada parcial de f igual a 0 y encuentran pues el punto y la derivada de f respecto a y, encuentran ese punto, igualando a 0 pues, encuentran ese punto. ¿Qué más? A ver, ya pues con el criterio de las segundas derivadas que nos dicen. Siendo pues, utilizando ya los puntos críticos que encontramos. Aquí vamos a encontrar, bueno, mediante estas derivadas parciales igualadas a 0, vamos a encontrar nuestros puntos críticos. Entonces, cuando ya encuentren esos puntos críticos, es muy sencillo en este caso. Cuando encuentren eso, utilizan este criterio que tenemos por acá. Si esto es un punto crítico, nosotros podemos decir lo siguiente, que en ese punto es la segunda derivada parcial de f respecto a x por la segunda derivada parcial de f respecto a y. Y de aquí, pues, bueno, menos una derivada en cadena, la derivada parcial de f primero respecto a y luego respecto a x. Elevada al cuadrado. Entonces, ya ustedes saben pues que si, por ejemplo, la derivada parcial de, la segunda derivada parcial de x, de f respecto a x, en ese punto es mayor que 0 y todo este d es mayor que 0, entonces ya saben que d, f en ese punto P es un mínimo local, ¿sí o no? Y pues si de pronto la derivada parcial, la segunda derivada parcial de f respecto a x es menor que 0, pero ese d es mayor que 0, eso es un máximo local. Si el d es menor que 0, entonces ese punto P es un punto de silla y así. Sí, recuerdan cómo. Ok, perfecto. Bueno, y en cuanto a este, bueno, ese de aquí sale en realidad muy sencillo. Solamente derivar y hacer eso ahí. Los valores extremos de la función, bueno, es lo mismo. Derivar, igualar a 0. Bueno, respecto a x, respecto a y, acá también derivada parcial de f respecto a x igual a 0. Y derivada parcial de f respecto a y igualan a 0. Encuentran los puntos. Dicen pues si hay puntos de silla, si hay mínimos o máximos locales, ya eso pues lo determinan mediante esto de acá. Esto de acá es para determinar si hay mínimos o máximos locales y puntos de silla. Este criterio pues de las segundas derivadas. Ahí pues les dejo para que practiquen eso ahí. ¿Alguna pregunta, muchachos, respecto a esos ejercicios? No sé. Yo la verdad sí tengo, Harold, una pregunta. Aquí en este último ejercicio, ¿qué significa, qué representa pues esas dos f de x? No sé si una es la derivada de la otra. Es que me perdí en ese instante, qué pena. ¿Estas dos funciones? Sí, esas dos. Ah, no, son puntos diferentes. Ah, Son puntos pues diferentes. Digamos, este es el 1, el 2
y el 3. Pues son punticos diferentes. Por eso los separé con las lineecitas. Pero Ah, no, listo, Harold. Ya, Dale. muchas gracias, qué pena. con mucho gusto.